Bryce Winthrop abrió el armario y pasó la mano por la hilera de vestidos pulcramente colgados. No había muchos, y ninguno era apropiado para esta noche. Pero ya estaba decidido. Su marido Aiden no la llevaría a la fiesta de empresa. Suspiró y miró su reflejo en el espejo. Pelo castaño recogido en una sencilla coleta, maquillaje mínimo, ropa discreta, nada extraordinario. No siempre había sido así. Cuando se conocieron hacía 6 años, Aiden Crawford no había sido tan arrogante. Una recién licenciada en económicas, entusiasta pero aún no mimada por el éxito. Ella trabajaba de camarera en la cafetería de enfrente de su primera oficina. Iba allí todas las mañanas y hablaban, primero del tiempo y del café, luego de libros, música, sueños. A Bryce le gustaba su determinación, la forma en que hablaba apasionadamente de los mercados financieros. A Aiden, por su parte, le atraía su sinceridad y el hecho de que le escuchara con auténtico interés. Un año después se casaron. Una ceremonia modesta, sin invitados especiales. Creían que les esperaba algo especial. Mientras Aiden ascendía en su carrera, Bryce estudiaba economía, contabilidad, inversiones básicas. Demostró ser una estudiante capaz, pero su marido veía su afición con condescendencia, como un hobby que nunca se convertiría en una verdadera carrera. No todo el mundo entiende de altas finanzas, le decía, dándole una palmada en el hombro, pero Bryce sí lo entendía. Aceptó un trabajo en River Investments, una pequeña empresa de inversiones, como analista junior, y avanzó rápidamente. A Aiden nunca le habían interesado los detalles. Su atención estaba fija en su propia carrera en la prestigiosa Harrington Finance. Bryce, ¿has visto mis gemelos? De plata y ónice. La voz de Aiden la sacó de su ensueño. En el primer cajón de la cómoda, a la izquierda, respondió ella sin volverse. Aiden apareció en la puerta de la habitación, alto, esbelto, con camisa blanca y pantalones azul oscuro. A sus 32 años, parecía el típico financiero de éxito, corte de pelo cuidado, reloj caro, postura impecable. ¿Ya estás listo para irte?, preguntó Bryce, aunque la respuesta era obvia. Sí, el taxi llegaría en 15 minutos. Aiden miró críticamente su ropa de casa. ¿Recuerdas que la fiesta de empresa de esta noche es solo para empleados, verdad? Bryce asintió. Aiden llevaba una semana preparándola para el hecho de que no estaba invitada. Primero habían sido indirectas, luego, razones objetivas. Ayer había pasado al lenguaje directo. No perteneces a la élite, Bryce, dijo entonces, abrochándose la corbata nueva frente al espejo. Me avergonzarías en un restaurante. Son gente de la alta sociedad, hablan otro idioma. No entenderás sus chistes. No podrás mantener una conversación sobre Yates o la última exposición de la Whitney Gallery. Podría sentarme a su lado y sonreír, intentó bromear, pero había amargura en su voz. Y eso era todo lo que podías hacer. Aiden no se dio cuenta de su tono. Mi carrera está en un momento decisivo. Necesito impresionar a Harrington. Estará allí con su mujer. Por cierto, es la hija de un senador. ¿De qué vas a hablar con ella? ¿Sobre tu trabajo en esa pequeña oficina donde gestionas los ahorros para la jubilación de los profesores? Bryce permaneció en silencio. Aiden no tenía ni idea de lo que hacía realmente Inversiones River ni de cuál era su papel allí. Mirando ahora a su marido, se sentía cansada. Antes le encantaba su sonrisa, su entusiasmo. Ahora solo veía frío cálculo en sus ojos. ¿Dónde se celebrará la fiesta de empresa?, preguntó, como de paso. En el Lazy Royal, respondió Aiden ajustándose los puños. Harrington había alquilado toda la planta superior. No es un sitio de 5 estrellas, pero en nuestra pequeña ciudad es lo mejor que se puede encontrar. Bryce se puso tenso. El Lazy Royal era donde River Investments tenía una cita con un cliente importante esta noche. Ella debía asistir, pero aún no se lo había dicho a Aiden. ¿Por qué decírselo? De todas formas,
Él pensaba que su trabajo no era nada. «Espero que te diviertas», dijo en tono neutro. ¿Que me divierta? Aiden sonrió. «Es un trabajo, Bryce. No voy allí a divertirme, sino a establecer contactos. Algún día te darás cuenta de que, en el mundo de los negocios, la reputación y el entorno significan más que cualquier otra cosa». Se acercó a la cómoda, sacó los gemelos y empezó a colocárselos en los puños. «Hay cena en la nevera», dijo Bryce. «La hice esta mañana». «No creo que vuelva antes de medianoche», contestó Aiden. «No me esperes despierta». Miró su reloj, un regalo de su último cumpleaños. Había ahorrado durante 3 meses para comprar aquel reloj. Él se había alegrado del regalo entonces, pero ahora ella sabía que planeaba sustituirlo por un modelo más caro que llevaban sus colegas. «¿No quieres saber nada de mi día?», preguntó Bryce, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Aiden la miró distraídamente. «Lo siento, tengo prisa. Puedes contármelo mañana». Salió del dormitorio dejando tras de sí un rastro de colonia cara. Bryce le oyó revisar el contenido de su maletín en el salón. Caminó despacio hacia la ventana. Su piso estaba en la 9ª planta de un edificio nuevo en el lujoso barrio de Lacey. Aiden había insistido en mudarse aquí hacía 2 años cuando consiguió un ascenso. «Necesitamos vivir entre la gente adecuada», había dicho entonces. La gente adecuada, como si todos los demás estuvieran equivocados. Bryce recordaba su primer piso, pequeño pero acogedor, con vistas al parque. Allí habían sido felices. Aquí se sentía como una extraña. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Weston Holloway, su supervisor. «Reunión a las 19 en lugar de a las 20. El cliente quiere llegar a tiempo para otro evento en el mismo restaurante. Confirma que puedes venir». Bryce respondió rápidamente. «Llegaré a tiempo». «Me largo de aquí», gritó Aiden desde el pasillo. Salió del dormitorio. «Buena suerte en la fiesta de empresa», dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Aiden ya sostenía su abrigo y su maletín. «Gracias». Dudó un momento. «Te das cuenta de que hago esto por nosotros, ¿verdad? Cuando me asciendan, todo cambiará. Tendremos más oportunidades, podremos viajar, quizá comprar una casa en el campo. Por nosotros». ¿Cuánto tiempo hacía que había dejado de creer en esa palabra? Bryce no lo recordaba, pero asintió, como había hecho cientos de veces antes. «Claro que lo entiendo. Me alegro». Aiden sonrió con aquella sonrisa que una vez le había derretido el corazón, pero que ahora parecía una máscara. «No me eches de menos». La puerta se cerró de golpe y Bryce se quedó solo en el espacioso piso, amueblado a la última moda de diseño. Aiden había insistido en el minimalismo. Nada de cosas innecesarias, nada de colores brillantes, nada de fotos personales en lugares destacados. «Crea la impresión adecuada cuando vienen invitados de visita», explicó. «Invitados. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron invitados?» Los colegas de Aiden habían pasado por allí 2 veces, y en ambas Bryce se sintió como una persona de servicio, no como la anfitriona de la casa. Volvió al dormitorio y abrió su mitad del armario. Era hora de prepararse para su propia cita. Bryce sacó un slip dress azul marino que Aiden no había visto nunca. Lo había comprado con su paga extra hacía 3 meses y lo guardaba en la oficina para ocasiones especiales. Lo había llevado a casa ayer, sabiendo que su marido estaría ocupado preparándose para la fiesta de empresa y no se daría cuenta. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez estaba sonando. «Aquí Bryce Winthrop», contestó, acercándose el teléfono a la oreja con el hombro y desabrochándose la camisa de casa. «Bryce, soy Weston. Tengo noticias». La voz del supervisor sonaba tensa. «¿Ha pasado algo con la reunión?» «No, la reunión sigue adelante, pero el cliente acaba de enviar información adicional. No es solo una reunión importante, Bryce. Es una reunión con un inversor importante».
Bryce se quedó helado. ¿El señor X? Así llamaban en la oficina al inversor anónimo que había invertido una enorme suma en su fondo hace 3 años con la condición de total confidencialidad. Exactamente. Quiere conocer al hombre que gestiona sus activos. Contigo, Bryce. Bajó lentamente hasta el borde de la cama. Efectivamente, llevaba 2 años gestionando la cartera del señor X y había obtenido unos resultados impresionantes. Pero conocerlo en persona, ¿por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? Está planeando nuevas inversiones, grandes inversiones, y quiere asegurarse de que su dinero está en buenas manos. Bryce respiró hondo. Estaré preparado, Weston. Sé que lo estarás. Por cierto, su voz se volvió un poco más tranquila. Ha dicho que no estará solo. Va a asistir a un acto de empresa en el mismo restaurante. Se distraerá un rato para reunirse con nosotros. A Bryce le dio un vuelco el corazón. ¿En el Lazy Royal? ¿En un evento corporativo? Sí, una empresa financiera. Tenía un interés comercial allí. Bryce sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿El señor X estaba relacionado con Harrington Finance? ¿Con la empresa donde trabajaba Aiden? Nunca le había contado a su marido los detalles de su trabajo. Él no le había preguntado y ella no había insistido. Ahora ese silencio podría conducir a un encuentro inesperado. ¿Estás bien, Bryce? La voz de Weston la devolvió a la realidad. Sí, solo pensando en la estrategia de presentación. No te preocupes, solo sé tú mismo. Fue su enfoque de la inversión lo que le impresionó. Nos vemos en el restaurante. Weston desconectó, y Bryce permaneció sentada, mirando el vestido azul marino. Esta noche iba a ser diferente. No sabía exactamente cómo, pero sentía que estaba en la cúspide de algo importante. Se levantó y se dirigió decidida al baño. Tenía 4 horas para prepararse para una reunión que podría dar un vuelco a su vida. Pido disculpas por adelantarme a la historia. Tienes razón, cometí el error de ir más allá del esquema del capítulo 2. Permítame reescribir el final siguiendo la estructura del esquema. La oficina de inversiones River ocupaba 2 plantas en un edificio de cristal de la calle Maple. No era el barrio más prestigioso de Lazy, pero sí lo bastante respetable como para inspirar confianza a los clientes. La empresa estaba especializada en la gestión de carteras de inversión privadas y en sus 10 años de existencia se había labrado una sólida reputación por su enfoque conservador pero eficaz. Bryce se incorporó a la empresa hace 3 años. Fue contratada como analista junior tras una entrevista con Weston Holloway, fundador y director general de la empresa. Holloway, de 45 años, de penetrantes ojos grises y sienes tempranamente canosas, era conocido por su capacidad para ver el potencial de las personas. Su currículum es poco impresionante, señorita Winthrop, dijo mientras revisaba su documentación. No tiene estudios ni experiencia en el sector financiero. ¿Por qué debería contratarla? Porque tengo un don para ver lo que otros pasan por alto, respondió Bryce. Y en lugar del monólogo habitual sobre sus puntos fuertes, sugirió analizar la cartera de inversiones que había sobre la mesa de Holloway. El hombre sonrió y le tendió una carpeta. Tiene 15 minutos. 10 minutos después, Bryce señaló 3 inversiones que deberían haberse revisado y sugirió alternativas. 3 meses después, sus sugerencias habían reportado a la empresa un beneficio adicional del 14%. Al entrar en la oficina por la mañana, Bryce saludó con la cabeza al guardia de seguridad Trevor y subió al primer piso donde estaba su despacho. No era enorme, pero tenía una pared de cristal con vistas a la concurrida calle. Weston creía que cada empleado debía tener un espacio privado para trabajar, un lugar para pensar sin interferencias. «Buenos días, Winthrop», la saludó Pierce Elmore, jefe del departamento de análisis, una mujer bajita con un corte de pelo corto y ojos perpetuamente cansados. ¿Has visto los últimos datos del sector farmacéutico? Tu predicción se cumplió.
Buenos días, Pierce. Sí, recibí el aviso anoche. Bryce sonrió. Estoy preparando un informe para ajustar las carteras. Weston estará encantado. Por cierto, quiere verte. En cuanto llegues. Bryce asintió, dejó el bolso en su despacho y se dirigió a la espaciosa oficina que había al final del pasillo. Weston Holloway ya estaba allí, como de costumbre. Rara vez se iba a casa antes de las 10 de la noche y era uno de los primeros en llegar al trabajo. Bryce, pasa, dijo cuando ella llamó a la puerta abierta. ¿Un café? No, gracias. Se sentó en la silla frente a su escritorio. Pierce me ha dicho que querías verme. Weston asintió y dejó a un lado los papeles con los que estaba trabajando. Quería hablar de la reunión de hoy. El señor X nunca antes había expresado su deseo de conocer a alguien del equipo en persona. Esto no es habitual. Quizá no está satisfecho con los resultados, sugirió Bryce, aunque ella sabía que no era así. La cartera que ella gestionaba había mostrado un crecimiento constante, incluso en periodos de caída generalizada del mercado. Al contrario, Weston sonrió ligeramente. Está muy satisfecho, tanto que piensa triplicar su inversión. Bryce silbó. Es una suma impresionante. Más que impresionante. Será la cartera más grande que hayamos manejado, y quiere que te mantengas al tanto. Bryce sintió una oleada de orgullo. 3 años de duro trabajo, noches en vela sobre informes analíticos, decisiones arriesgadas pero bien meditadas. Todo ello había conducido al reconocimiento de su profesionalidad. No te defraudaré, dijo simplemente. Sé que no lo harás. Weston la observó con mirada evaluadora. Pero hay algo más. El señor X no quiere seguir en el anonimato, al menos no para ti. Bryce se tensó. El anonimato del inversor jefe había sido una condición desde el principio. Nadie más que Weston conocía su identidad. ¿Por qué ahora? Dijo que quería una línea directa con el hombre que manejaba su dinero, sin intermediarios. Weston se quedó callado un momento. Bryce, sé que no te gusta que te vean, siempre manteniendo un perfil bajo, evitando actos corporativos, no asistiendo a presentaciones públicas, pero esta noche vas a tener que subir al escenario. Bryce suspiró. Weston tenía razón. Prefería trabajar entre bastidores, en parte por su modestia natural, en parte por Aiden. Le resultaba más fácil cuando su marido no sabía nada de sus logros reales. Le ahorraba tener que explicar por qué no presumía de sus éxitos ni los utilizaba para ascender en la escala social como él. Puedo soportarlo, dijo. ¿Cuándo supiste que la reunión sería hoy? Anoche. Su asistente llamó y dijo que el jefe estaba de paso por Lacey y quería combinar negocios con placer, asistir a un evento corporativo y reunirse con nosotros. ¿Con Harrington Financial?, preguntó Bryce, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago. Weston enarcó las cejas, sorprendido. ¿Lo sabías? Adiviné. Bryce hizo todo lo posible por mantener la calma. He oído que esta noche celebran un gran evento en el Lazy Royal. Weston la miró atentamente. Sí, así es. El señor X es Murdoch Harrington, propietario de Harrington Financials. ¿Sabes quién es, verdad? Bryce asintió. Por supuesto que lo sabía. Murdoch Harrington era una leyenda del mundo financiero, un hombre que había construido un imperio a partir de un pequeño negocio familiar. Aiden hablaba de él con asombro, como si fuera un ideal inalcanzable. He oído el nombre, respondió discretamente. No solo un hombre legendario. Weston se reclinó en su silla. Hace 3 años vino a verme en persona. Dijo que buscaba una empresa pequeña con un enfoque poco convencional de la inversión. Estaba cansado de los grandes fondos con su burocracia y sus estrategias promedio. Quería algo un poco más elegante. ¿Y nos eligió a nosotros? Bryce todavía no podía entenderlo. Me eligió a mí. Nos conocimos en una conferencia en Chicago hace 15 años.
Yo estaba empezando y él ya era un gran nombre, pero seguimos en contacto. Weston sonrió. Cuando le entregué su primera nota de analista sobre empresas farmacéuticas, dijo: «Este hombre ve lo que otros pasan por alto. Así es como quiero que se gestione mi dinero». Bryce sintió que el calor le subía a las mejillas. Siempre había sabido que su trabajo era apreciado, pero oír que el propio Murdoch Harrington había destacado su análisis. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó. «Porque no eres el tipo de persona que necesita elogios constantes, Bryce. No trabajas para ellos». Weston se levantó y se acercó a la ventana. «¿Sabes qué es lo que siempre me ha sorprendido de ti? Tu absoluta falta de vanidad. Haces tu trabajo a la perfección y nunca exiges reconocimiento. Nunca utilizas tus éxitos como palanca para ascender. Es una cualidad poco común». Bryce sonrió con tristeza. «A lo mejor es que no sé venderme». «No, sí que sabes. Te he visto presentar tus ideas en reuniones internas. Simplemente no quieres hacerlo». Se volvió hacia ella. «¿Por qué no quieres?». Bryce vaciló. Nunca hablaba de su vida personal en el trabajo. Sus compañeros sabían que estaba casada, pero nada más. «Es una larga historia», dijo finalmente. Weston asintió, sin insistir. «De todos modos, esta noche tendrás que lucirte. Harrington no es de los que se dejan impresionar por la modestia. Necesita confianza, competencia, una visión clara». «Comprendo». «Lo entiendo». Weston ha vuelto a la mesa. «Tienes hasta esta noche para prepararte. Úsalo sabiamente». Bryce salió de la oficina de su jefe con sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba a punto de tener la reunión más importante de su carrera. Por otro, la posibilidad de encontrarse con su marido en el peor momento. En su despacho, abrió el portátil y se sumergió en su trabajo. La cartera de Harrington era compleja, diversificada y centrada en empresas innovadoras de biotecnología, energías renovables e inteligencia artificial. A Bryce le encantaban ese tipo de retos, buscar el potencial oculto donde otros solo veían riesgos. Recordó la primera vez que vio esta cartera. Tras analizar su estructura, había llegado a Weston con una propuesta de cambio radical. «Es demasiado conservadora», dijo entonces. «El cliente quiere un avance, no estabilidad». Weston discutió, pero acabó cediendo. 6 meses después, la rentabilidad de la cartera había subido un 27%. El día pasaba volando. Bryce analizaba datos, preparaba gráficos, hacía previsiones. Quería que la presentación de hoy fuera impecable. A las 3 de la tarde, Pierce entró en su despacho. «¿Cómo va todo?». «Ya casi está», respondió Bryce, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Estás bien? Pareces tenso». Bryce levantó la vista. «Solo nerviosa por la reunión». Pierce se acercó y se apoyó en el borde del escritorio. «Eres el mejor analista que conozco, Bryce. Y no lo digo por decir. He visto cómo predijiste el desplome del mercado inmobiliario 2 meses antes de que todos los demás dieran la voz de alarma. ¿Cómo detectaste el potencial de esa pequeña empresa biotecnológica cuyas acciones subieron un 300% tras un ensayo con éxito? Tienes algo que no se puede enseñar: intuición». «Gracias, Pierce». Bryce sonrió débilmente. «Pero hoy no se trata solo de trabajo. Es difícil de explicar». Pierce asintió comprensivo. «¿Personal? Podría decirse que sí». «Entonces me mantendré al margen. Recuerda que todos estamos de tu parte». Se enderezó. «Una cosa más. Weston dijo que podías irte temprano para prepararte. Es una reunión importante y quiere que estés lo mejor posible». Bryce miró el reloj. 4 horas antes de la reunión era tiempo de sobra para pasarse por casa, cambiarse de ropa y prepararse mentalmente. «Gracias, lo haré». Cuando Pierce se marchó, Bryce se reclinó en la silla y cerró los ojos. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. Murdoch Harrington, el jefe de la empresa donde trabajaba Aiden, un hombre al que su marido admiraba y adulaba, y, al mismo tiempo,
un inversor cuyo dinero ella había gestionado durante los 2 últimos años, haciéndole ganar millones. ¿Qué pasaría cuando estos dos mundos chocaran? Se imaginó la cara de Aiden cuando la viera junto a Harrington, su sorpresa, incredulidad, tal vez incluso enfado o vergüenza por haberla subestimado durante tanto tiempo. Bryce abrió los ojos y cerró el portátil con decisión. Se acabaron las conjeturas. Esta noche todo encajaría. Salió de la oficina a las 5 en punto, prometiendo a Weston encontrarse con él en el restaurante a las 6:30, media hora antes de la hora prevista, para repasar una vez más los detalles de la presentación. En casa, lo primero que hizo Bryce fue ducharse. El agua caliente le quitó el cansancio y embotó un poco su ansiedad. Luego sacó del armario un vestido azul marino. Estricto pero elegante, realzaba su figura sin ser llamativo. Lo combinó con unos sencillos pendientes de plata y una fina pulsera, regalo de sus padres por su 25 cumpleaños. Se secó el pelo y se lo peinó con un estilo sencillo pero eficaz. Se maquilló discretamente, resaltando sus ojos marrones y sus pómulos altos. El toque final fue un ligero perfume de jazmín. Al mirarse en el espejo, Bryce apenas se reconocía. Era una mujer de negocios segura de sí misma, no la mujer invisible que a menudo sentía cerca de su marido. A las 6:15, el taxi la dejó en el Lazy Royal, el mejor restaurante de la ciudad, ubicado en un antiguo edificio bancario histórico. Columnas de mármol, techos altos, lámparas de araña de cristal, todo respiraba lujo de la vieja escuela. Weston la recibió en la entrada, impecable con un traje oscuro y unas canas apenas perceptibles en las sienes. «Estás impresionante», dijo con sinceridad. «Gracias». Bryce se ajustó nerviosamente la pulsera. «Ya estoy lista». «Bien». Weston le ofreció el brazo. «Harrington nos está esperando y, Bryce, pase lo que pase hoy, recuerda, te mereces estar aquí, con tu mente, con tu trabajo». Ella asintió agradecida y entró en el restaurante con Weston, preparándose para una reunión que podría cambiar no solo su carrera, sino su vida entera. Bryce y Weston entraron en el espacioso vestíbulo del restaurante Lazy Royal. Una araña de cristal proyectaba una suave luz sobre el suelo de mármol, creando una sensación de solemnidad. Un maitre vestido con un traje inmaculado los saludó, y al reconocer el nombre de Weston, los acompañó a una mesa privada en un rincón de la primera sala. «El señor Harrington bajará a verles dentro de 20 minutos», dijo. «Me ha pedido que les pida disculpas por el retraso y que les ofrezca un aperitivo por cuenta de la casa». «Gracias», respondió Weston. «Un vaso de vino blanco para mí y agua mineral, por favor», añadió Bryce. Necesitaba despejarse. Cuando el maitre se marchó, Weston miró a Bryce con atención. «Estás nerviosa. Eso no parece propio de ti». Bryce sonrió débilmente. «Solo quiero que todo salga a la perfección. Y así será». Weston dio un paso adelante. «Bryce, escúchame. Te conozco desde hace 3 años. Nunca has cometido un error en tu trabajo. Tu presentación es impecable, tus argumentos son convincentes. Harrington ya está impresionado. De lo contrario, no te confiaría su dinero». Ella asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. En algún lugar arriba, en el tercer piso, estaba Aiden. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Sabía que ella estaba aquí? «Voy al baño», dijo Bryce poniéndose de pie. «Vuelvo en unos minutos». En el lavabo, se acercó al espejo y contempló su reflejo. Tranquila en la mirada, segura en la postura, parecía preparada para la reunión. Pero por dentro, se sentía presentida. El muro que había construido cuidadosamente entre su vida laboral y su vida personal podría derrumbarse hoy. Bryce respiró hondo y exhaló lentamente. «No pienses en Aiden», se dijo a sí misma. «Concéntrate en la reunión, en Harrington, en el trabajo que te gusta y en lo que se te da bien».
Se arregló el pelo, se pasó los dedos por la pulsera de plata, su amuleto de la suerte, y salió del lavabo. Al mismo tiempo, en el tercer piso, Aiden Crawford estaba en la barra con un vaso de whisky en la mano. Observaba atentamente a Murdoch Harrington, que charlaba con un grupo de altos directivos en el otro extremo de la sala. Harrington era el centro de atracción. Alto, canoso, con la postura dominante de un hombre acostumbrado a que le escuchen. ¿Intentas coger un momento para subir?, preguntó Devlin Taggart, colega de Aiden en finanzas corporativas. Yo no lo aconsejaría. Al viejo no le gusta que le interrumpan. Lo sé, dijo Aiden. Estoy pensando en la mejor manera de presentarle mi idea de fusionarme con West Coast Investments. Oh, ¿sigues con ese proyecto? Devlin sonrió. Odio tener que decírtelo, pero Harrington ya ha rechazado 3 propuestas similares este año. Mi proyecto es diferente de los demás. Aiden dio un sorbo a su whisky. He hecho un análisis exhaustivo. Las sinergias de la fusión podrían aumentar nuestros ingresos un 30% en el primer año. Es posible. Devlin se encogió de hombros. Pero últimamente Harrington está más interesado en inversiones fuera de lo común. He oído que tiene un asesor secreto que hace maravillas con su cartera personal. Aiden frunció el ceño. En efecto, había oído rumores de ese tipo, pero no les había prestado demasiada atención. Murdoch Harrington era un inversor experimentado, apenas necesitaba los consejos de nadie. ¿De dónde lo has sacado? De su ayudante. Devlin le guiñó un ojo significativamente. Jugamos juntos al golf los sábados. Aiden tomó nota mental. Interactuar con el ayudante de Harrington podría ser útil. Quizá mereciera la pena encontrar la manera de unirse a su club de golf. Por cierto, ¿dónde está tu mujer?, preguntó Devlin de repente. ¿Has vuelto a venir solo? Aiden arrugó la nariz. Era una pregunta que le hacían en todos los actos de empresa. Bryce está ocupado. Tiene su propio trabajo. Ah, claro, está en una pequeña empresa de inversiones, ¿no? Devlin claramente no recordaba los detalles de sus conversaciones anteriores. Sí, algo así, respondió Aiden con evasivas. La verdad era que no sabía muy bien a qué se dedicaba su mujer. Bryce nunca hablaba de trabajo y él nunca preguntaba. Le bastaba con saber que trabajaba para una pequeña empresa con un nombre discreto que siempre olvidaba. Es una pena que no pudiera venir, continuó Devlin. Mi Eloís siempre dice que las esposas deben apoyar a sus maridos en actos como este, mostrar un frente unido, por así decirlo. Aiden contuvo su irritación. Si Devlin supiera cómo era Bryce, cómo hablaba, cómo socializaba, entendería por qué no podían llevarla a una reunión con gente del calibre de Harrington. Ella simplemente no encajaría. Su sencillez, sus modales provincianos, su total falta de ambición, todo ello habría sido un obstáculo para su ascenso profesional. Alguien tiene que mantener la casa en funcionamiento, dijo Aiden con una sonrisa falsa. Claro, claro. Devlin le dio una palmada en el hombro. Mira, creo que Harrington está libre. Si vas a venir, ahora sería un buen momento. Aiden miró en la dirección indicada. Efectivamente, Murdoch Harrington se había alejado del grupo de altos directivos y ahora estaba de pie, solo, consultando algo en su teléfono. Era el momento perfecto. Gracias por el aviso, dijo Aiden, alisándose el pelo y dirigiéndose hacia su jefe. Señor Harrington, se dirigió a él mientras se acercaba. Le pido disculpas por las molestias. Aiden Crawford, fusiones y adquisiciones. Harrington levantó la vista del teléfono. Había un ligero interés en sus ojos azules, pero nada más. Sí, Crawford, ya me acuerdo. ¿Estás trabajando en el acuerdo con Midwest Technologies? Así es, señor. Aiden se sintió honrado de que Harrington se acordara de él. El acuerdo está en marcha. Esperamos cerrarlo al final del trimestre. Muy bien. Harrington asintió. ¿Algo más? Aiden tomó una bocanada de aire. Es ahora o nunca.
Me gustaría presentarte el proyecto de fusión con West Coast Investments. He hecho un análisis detallado y... No es un buen momento, Crawford. Harrington le interrumpió suavemente. Tengo una reunión importante abajo dentro de... Miró su reloj. 10 minutos. Dirija su borrador a mi ayudante. Él me lo pasará. Por supuesto, señor. Aiden ocultó su decepción tras una sonrisa profesional. Me doy cuenta de que está ocupado. Solo quería insistir en que este proyecto podría reportar importantes dividendos a la empresa. Creo en él de todo corazón. Harrington le miró atentamente, como si estuviera evaluando algo. El entusiasmo es bueno, Crawford, pero en la inversión es más importante ser fríamente calculador. Hizo una pausa. Por cierto, voy a reunirme con un hombre que entiende esto mejor que la mayoría. Puede que incluso le conozcas. No lo creo, señor. Aiden se quedó perplejo. ¿De quién está hablando? Del analista financiero que gestiona mi cartera de inversiones personales. Había un brillo extraño en los ojos de Harrington. Un talento asombroso. En los 2 últimos años, mi capital bajo su gestión ha aumentado un 72%. Impresionante, ¿verdad? Aiden asintió, sintiendo una mezcla de envidia y curiosidad. Impresionante. ¿Puedo preguntar quién es el analista? Lo sabrás a su debido tiempo, contestó Harrington crípticamente. Por ahora, si me disculpa. Asintió a Aiden y salió de la habitación. En la puerta le esperaba su ayudante, un hombre delgado con un traje impecable, que dijo algo en voz baja. Harrington asintió y salieron juntos. Aiden permaneció de pie, mirándolos. ¿Quién era aquel misterioso genio de las finanzas que se había ganado la confianza del mismísimo Murdoch Harrington? ¿Y por qué había insinuado Harrington que podían conocerse? Aiden repasó mentalmente a todos sus colegas y conocidos del mundo financiero, pero no se le ocurría ninguno que pudiera impresionar a un hombre de ese calibre. Mientras tanto, en la planta baja, Bryce volvió a la mesa donde Weston ya sorbía una copa de vino blanco. «He recibido un mensaje de Harrington», dijo. «Está bajando. ¿Estás listo?» «Sí», respondió Bryce, aunque el corazón le latía más deprisa de lo habitual. «Llevo conmigo el material para la presentación». «Bien», sonrió Weston. «Recuerda que ya está impresionado con tu trabajo. Es solo una formalidad». Bryce asintió, tratando de convencerse a sí misma. Sacó una fina carpeta de su bolso y la colocó sobre el escritorio. Luego bebió un sorbo del agua mineral que ya había llegado. El líquido fresco calmó un poco sus nervios. «Por cierto», dijo Weston, «no ha mencionado que su marido trabaja para la empresa de Harrington». Bryce se quedó helado. «¿Lo sabes? Me he enterado esta mañana. Lo busqué en la base de datos de empleados de Harrington Financial cuando me preparaba para la reunión. Aiden Crawford, fusiones y adquisiciones. ¿Es cierto?» Bryce asintió, sin saber qué decir. «¿Por qué nunca lo habías mencionado?» No había ningún reproche en la voz de Weston, solo genuina curiosidad. Bryce vaciló. «Mi marido y yo preferimos mantener separadas nuestras vidas laboral y personal». «Ya veo», Weston ladeó la cabeza. «Pero no deja de ser una extraña coincidencia, ¿no crees? Usted administra el dinero del dueño de la empresa donde trabaja su marido, y ninguno de los dos lo sabe». «Así son las cosas», replicó Bryce discretamente. Weston la miró con renovado interés. «Bueno, las circunstancias podrían cambiar hoy», señaló con la cabeza hacia la entrada. «Ahí está Harrington's». Bryce se volvió y vio a Murdoch Harrington entrando en el vestíbulo acompañado de un ayudante. Un hombre alto y agradable, de pelo gris y una mirada penetrante en sus ojos azules. Aunque no hubiera sabido quién era, se habría dado cuenta de que estaba ante un hombre de gran poder. Harrington se fijó en ellos y se dirigió a la mesa. Bryce se levantó, al igual que Weston. «Señor Holloway». Harrington estrechó la mano de Weston
y luego se volvió hacia Bryce. Y usted debe de ser la señorita Winthrop. Es un placer conocerla por fin en persona. Lo mismo digo, señor Harrington, respondió Bryce, tratando de mantener la voz firme. Es un honor. El honor es mutuo, se lo aseguro. Harrington se sentó a la mesa, invitándoles a sentarse también. No todos los días se conoce a un hombre con tanta perspicacia para las inversiones. Bryce sintió que el calor le subía a las mejillas. Gracias por su apreciación, pero fue el resultado de un cuidadoso análisis e investigación de mercado. No sea modesta, señorita Winthrop. Harrington sonrió ligeramente. Conozco a muchos analistas brillantes, pero pocos tienen su intuición. Su decisión de invertir en Neurotech 3 meses antes de su gran avance en inteligencia artificial fue brillante. Simplemente vi el potencial de su investigación, replicó Bryce. Su enfoque era diferente al de la competencia y tenían un equipo fuerte. Exactamente. Viste lo que otros no habían visto. Harrington miró a Weston. Siempre he dicho que tienes buen ojo para el talento, Weston. En el caso de Bryce, simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, replicó Holloway con modestia. Harrington se volvió hacia Bryce. He estudiado tus últimas recomendaciones de ajuste de cartera. Son muy convincentes. Me interesó especialmente tu previsión para el sector biotecnológico. Se está gestando una auténtica revolución, dijo Bryce con entusiasmo. Los nuevos métodos de terapia génica, el desarrollo de la medicina personalizada, todo esto crea enormes oportunidades de inversión. He identificado 5 empresas que me parecen las más prometedoras. Sí, he visto su lista. Harrington asintió. Y estoy completamente de acuerdo con 4 de ellas. En cuanto a la quinta, BioFuture, no acabo de entender su elección. Sus finanzas recientes no son impresionantes. Bryce estaba preparado para esta pregunta. La elección de BioFuture realmente no era obvia. Si nos fijamos solo en los datos financieros, sí, la empresa no parece atractiva, pero sus problemas se derivan de las dificultades de calendario debido a los retrasos en los ensayos clínicos. Me fijé en su investigación, su cartera de patentes y su equipo. Tienen una tecnología que podría revolucionar el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Cuando superen la fase 3 de los ensayos, que estoy seguro de que será dentro de 6 meses, sus acciones se duplicarán como mínimo. Harrington escuchó atentamente, golpeando la mesa con los dedos. Es una predicción audaz, pero me gusta tu confianza. Hizo una pausa. Sabe, señorita Winthrop, hay una razón por la que quería conocerla. Tengo una proposición que hacerle. Bryce se tensó. Weston también se enderezó en su silla. ¿Qué clase de proposición, señor Harrington?, preguntó. Quiero que la señorita Winthrop se haga cargo no solo de mi cartera personal, sino también de algunos activos de la empresa. Tenemos un fondo de inversión para áreas especialmente prometedoras. Creo que podríamos lograr resultados impresionantes con su enfoque. Bryce apenas disimuló su sorpresa. Fue inesperado. Es una oferta muy halagadora, señor Harrington, pero, por supuesto, usted seguirá siendo empleado de River Investments, continuó Harrington, dirigiéndose a Weston. Llegaremos a un acuerdo de asociación. Su empresa recibirá una comisión, y la señorita Winthrop recibirá una importante bonificación por cada inversión realizada con éxito. Weston puso cara de perplejidad. Es una oferta inusual, Murdoch. Deberíamos discutirla. Por supuesto, Harrington asintió. No espero una respuesta inmediata, pero me gustaría que ambos me acompañaran a la fiesta de la empresa. Habrá gente a la que deberíais conocer si vamos a trabajar juntos. Bryce sintió que su corazón aceleraba su ritmo. Subir a la fiesta corporativa. ¿Dónde estará Aiden? No estoy segura de que sea conveniente, comenzó. Tenemos una presentación programada. La presentación puede posponerse, la interrumpió Harrington con suavidad. Ya he comprobado su competencia, señorita Winthrop. Lo más importante ahora es que se reúna con posibles socios.
Miró su reloj. Volveré dentro de 5 minutos. La limusina me espera en el banquete. Harrington sonrió. Suena patético, pero a los accionistas les encantan este tipo de gestos. Se levantó. Entonces, ¿vendrás conmigo? Weston miró inquisitivamente a Bryce. Se daba cuenta de que negarse sería poco profesional y podría dañar su relación con un cliente importante. Pero la idea de reunirse con Aiden en estas circunstancias... Estaremos encantados, respondió Weston por los dos, al ver su vacilación. Denos unos minutos para terminar nuestros asuntos aquí y subiremos. Excelente. Harrington asintió. Les esperaré arriba. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, con su ayudante siguiéndole como una sombra. Cuando se quedaron solos, Weston se volvió hacia Bryce. Parece como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué te ocurre? Bryce respiró hondo. Es difícil de explicar, Weston. Mi marido va a estar ahí arriba, y él no sabe nada de mi verdadero trabajo, de mis éxitos. Weston enarcó las cejas, sorprendido. ¿No lo sabe? ¿Cómo es posible? Nunca me lo ha preguntado y yo nunca se lo he contado. Bryce apartó la mirada. Siempre supuso que yo trabajaba en una empresa insignificante en un puesto insignificante. Eso nos convenía a los dos. Por la expresión de su cara, no tanto. Weston la miró atentamente. Pero no es momento para dramas personales, Bryce. Es un momento importante en tu carrera. Harrington nos ofrece una asociación que podría llevar a Inversiones River al siguiente nivel. Y a ti también. Bryce sabía que tenía razón. Sus problemas personales no deberían afectar sus decisiones profesionales. Tiene razón. Ella cuadró los hombros. Puedo hacerlo. Ese es el espíritu. Weston sonrió alentadoramente. Ahora subamos y mostremos a Harrington y a todos sus invitados qué clase de talento trabaja en Inversiones River. Se levantaron de la mesa y se dirigieron a las escaleras que llevaban al tercer piso. A cada paso, Bryce podía sentir que su determinación crecía. Quizá había llegado la hora de la verdad, sobre su trabajo, sobre sus habilidades, sobre quién era. Y si Aiden no podía aceptar esa verdad, bueno, que así fuera. Subieron al rellano del tercer piso, donde se oía una música suave y un murmullo de voces. Un guardia de seguridad se paró a la entrada de la sala de banquetes y les pidió que dijeran sus nombres. Weston Holloway y Bryce Winthrop, se presentó Weston. Somos invitados del señor Harrington. El guardia comprobó la lista y asintió. Pasen, por favor. Entraron en un amplio salón lleno de gente elegantemente vestida. Murdoch Harrington estaba en el centro de la sala, rodeado de un grupo de hombres con trajes caros. Al notarlos, levantó la mano haciéndoles señas para que se acercaran. Bryce respiró hondo y se dirigió al otro lado de la sala con Weston, sintiendo las miradas curiosas de los invitados. No buscó a Aiden con la mirada, pero con algún sexto sentido sintió su presencia. «Ah, ahí estás», exclamó Harrington cuando se acercaron. Caballeros, les presento a Weston Holloway y Bryce Winthrop, de Inversiones River, una empresa que ha aumentado mi capital personal en un 72% en los últimos 2 años. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Bryce sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la calma. El señor Harrington exagera nuestros méritos, dijo con modestia. Solo hacemos nuestro trabajo. Y lo hacemos excepcionalmente bien, respondió Harrington con una sonrisa. Luego se dirigió al público. La señora Winthrop es la principal analista que gestiona mi cartera, y quiero que todos sepan que confío más en su criterio que en los consejos de todos mis asesores juntos. Bryce sintió docenas de miradas, apreciativas, sorprendidas, algunas incluso de admiración. Se irguió con la cabeza bien alta, como le había enseñado su padre, un sencillo obrero de la construcción de Ohio.
Nunca demuestres que puedes dejarte intimidar, le había dicho. Y entonces lo vio. Aiden estaba de pie a unos metros de ellos con el vaso en la mano, mirándola con los ojos muy abiertos por el asombro. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos en muda pregunta. Evidentemente no podía creer lo que veía. Su mujer, a la que había considerado una oficinista insignificante en una pequeña empresa, estaba de pie junto a Murdoch Harrington y recibiendo cumplidos del hombre más poderoso de la compañía. Sus miradas se cruzaron en la sala llena de gente, y Bryce vio toda una gama de emociones en los ojos de su marido: incredulidad, confusión, sorpresa y miedo. ¿Miedo? Sí, tal vez fuera miedo. El miedo de un hombre al que de repente se le cae la tierra encima. Bryce sintió que el tiempo se ralentizaba. La música y el murmullo de las voces pasaron a un segundo plano mientras ella y Aiden se miraban al otro lado de la habitación. Su rostro expresaba un asombro tan profundo que en otra situación podría haber parecido cómico. Murdoch Harrington pareció darse cuenta de este extraño y silencioso intercambio de miradas. ¿Conoce usted al señor Crawford?, preguntó, siguiendo la dirección de su mirada. Bryce tomó aire. Había llegado el momento de la verdad. Sí, dijo ella con voz firme. Es mi marido. Ahora la sorpresa se reflejó en el rostro de Harrington, aunque fugazmente. Rápidamente recuperó la compostura e incluso se permitió una leve sonrisa. ¿Así? ¡Qué interesante coincidencia! Sus ojos azules la miraron a ella y a Aiden con aprecio. «Señor Crawford, ¿quiere acompañarnos?» Aiden pareció salir de su aturdimiento. Se acercó lentamente a su grupo y su rostro adoptó una expresión neutra, pero Bryce, que lo conocía desde hacía 6 años, pudo ver la lucha de emociones en sus ojos. «Señor Harrington», dijo Aiden, asintiendo ligeramente. Luego se volvió hacia Bryce, y ella vio cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. «Bryce, no esperaba verte aquí». «La vida está llena de sorpresas», respondió ella con calma. «Y bastante agradables, diría yo», intervino Harrington. «Señor Crawford, ¿ha mencionado alguna vez que su mujer es un genio de las finanzas?» Aiden tragó saliva y la niña de sus ojos se estremeció. «Rara vez hablamos de trabajo en casa», respondió con evasivas. Era evidente. Harrington estaba disfrutando de la situación. «Bueno, debo decir que tienes suerte de tener una esposa. Sus estrategias de inversión me han reportado más beneficios en 2 años que todos mis analistas internos en 5. El rostro de Aiden se petrificó, pero mantuvo una sonrisa profesional. Siempre supe que Bryce tenía talentoso. La modestia no es propia de semejante talento, continuó Harrington, dirigiéndose a la concurrencia. Caballeros, la señorita Winthrop predijo la caída de las acciones de Tech Corp 2 meses antes de que ocurriera, y retiró mi inversión a tiempo. Vio potencial en MedGen cuando todo el mundo pensaba que la empresa no tenía remedio. Ahora sus acciones han subido un 400%. Se volvió hacia Bryce. Ese instinto no se adquiere, hay que nacer con él. Bryce sintió que el calor le subía a las mejillas, pero mantuvo la calma. Gracias por su aprecio, señor Harrington. Pero mi éxito es el resultado de un cuidadoso análisis y de la comprensión de las tendencias del mercado. Y sin embargo, insistió Harrington, he conocido a muchos analistas con una brillante formación y años de experiencia, pero pocos de ellos tienen su intuición. Levantó su copa. Por la señorita Winthrop, cuyo talento merece ser reconocido. Todos alzaron sus copas. Aiden también lo hizo, aunque sus movimientos eran mecánicos. Sus ojos permanecían fijos en Bryce, leyendo incomprensión y algo más, quizá resentimiento o vergüenza. Señorita Winthrop, se dirigió a ella uno de los hombres que estaban junto a Harrington. Soy Vance Pritchard, jefe de desarrollo estratégico. Murdoch mencionó su análisis del sector biotecnológico. Me gustaría conocer su opinión sobre las perspectivas de la terapia génica.
Será un placer, señor Pritchard, respondió Bryce. Creo que estamos en la cúspide de una revolución en este campo. Los avances en la tecnología CRISPR están abriendo oportunidades sin precedentes para tratar enfermedades genéticas. Entre las empresas que sigo, 5 merecen especial atención: Genotech, BioCore, Helix Innovations, CRISPR-Med y BioFuture. ¿BioFuture?, se preguntaba Pritchard. Sus acciones han bajado por tercer trimestre consecutivo. Dificultades temporales debidas a un retraso en los ensayos clínicos, explicó Bryce. Pero tienen una tecnología que podría revolucionar el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Su equipo de investigación es uno de los más potentes del sector y su cartera de patentes ofrece una sólida protección de la propiedad intelectual. Cuando superen los ensayos de fase 3, las acciones se duplicarán como mínimo. Es una predicción audaz, dijo Pritchard respetuosamente, pero me inclino a creerle, dada su reputación. La conversación se volvió profesional. Bryce respondió a las preguntas, compartió sus observaciones, participó en el debate, estaba en su elemento, hablando de mercados, estrategias de inversión, tendencias. Weston permanecía cerca, complementando de vez en cuando sus respuestas, pero sobre todo cediéndole el protagonismo de la conversación. Aiden permanecía en silencio. Se quedó un poco apartado, observando a su mujer, a la que parecía ver por primera vez. Aquella mujer segura de sí misma, que dominaba términos financieros complejos y que se había ganado el respeto del mismísimo Murdoch Harrington, no se parecía en nada a la Bryce callada y discreta que había conocido en casa. «Disculpen, tengo que salir», dijo de pronto, y sin esperar respuesta se dirigió a la salida. Bryce se dio cuenta de su marcha, pero continuó la conversación. Al cabo de unos minutos, cuando se produjo una pausa natural, se volvió hacia Weston. «Lo siento, tengo que encontrar a Aiden», dijo en voz baja. Weston asintió comprensivo. «Por supuesto. Puedo encargarme aquí». Bryce se disculpó con el grupo y se dirigió a la salida. No estaba segura de dónde buscar a su marido, pero su instinto le decía que no había ido muy lejos. Al salir de la sala de banquetes, vio un largo pasillo con varias puertas. Al final del pasillo había una pequeña terraza, el lugar perfecto para estar solo. Bryce se dirigió hacia allí. Aiden estaba de pie junto a la barandilla, contemplando la ciudad nocturna. Cuando oyó sus pasos, se dio la vuelta. Tenía la cara pálida y los ojos oscuros por las emociones que intentaba contener. «Ahí estás», dijo Bryce, deteniéndose a unos pasos de él. «¿Me estabas buscando?» Había amargura en su voz. Creía que estabas demasiado ocupado brillando delante de Harrington y su séquito. Bryce sintió surgir una oleada de irritación en su interior, pero la reprimió. «Aiden, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», extendió las manos. «Sobre el hecho de que mi mujer, que yo creía que trabajaba en una pequeña empresa en un puesto menor, resulte ser un genio de las finanzas adorado por el mismísimo Murdoch Harrington, que gestiona sus inversiones personales y le hace ganar millones, o lo que me has estado ocultando todo este tiempo». «No estaba ocultando nada», respondió Bryce con calma. Nunca preguntaste por mi trabajo, porque creía que sabía todo lo que había que saber». Aiden estuvo a punto de gritar, pero enseguida bajó la voz, recordando que no estaban solos en el edificio. «Nunca me dijiste que trabajabas con esos clientes, que tenías esas habilidades». «¿Te lo habrías creído?». Bryce lo miró fijamente a los ojos. «Esta mañana me dijiste que no pertenecía a la élite, que te avergonzaría en el restaurante, que no entendería sus chistes, que no mantendría una conversación. Y dijiste todo eso sin tener la menor idea de quién era yo o a qué me dedicaba». Aiden apartó la mirada. «Solo intentaba protegerte. Esta gente pueden ser crueles». «No mientas, al menos ahora», dijo Bryce con cansancio. «Querías protegerte, tu reputación, tu carrera».
Se hizo el silencio. El viento alborotó el pelo de Bryce, que se acomodó un mechón detrás de la oreja. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Harrington?, preguntó finalmente Aiden. 3 años. Los 2 últimos años he gestionado personalmente su cartera. ¿Y nunca se te ocurrió contármelo? Sonaba desconcertado. Somos marido y mujer, Bryce. Se supone que debemos compartir estas cosas. ¿Compartir? Bryce sonrió con amargura. Aiden, has compartido tus éxitos conmigo, tus ambiciones, tus planes, pero siempre dejaste claro que mi carrera era algo insignificante, que no merecía una discusión seria. ¿Recuerdas cómo reaccionaste cuando me ascendieron a analista principal? Me diste una palmadita en el hombro y dijiste, bien por ti, pero no olvides que el verdadero dinero se gana en empresas como Harrington Financial. Aiden arrugó la nariz, recordando aquella conversación. No pretendía ofenderte. No lo hiciste, solo mostraste tu verdadera actitud. Bryce hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo irónico? Gano más dinero que tú, desde hace 2 años. Aiden se quedó helado. ¿Qué? Mis primas por gestionar la cartera de Harrington son sustanciales. Bryce cruzó los brazos sobre el pecho. Me lo callé. No quería herir tu ego. Aiden se pasó una mano por el pelo, claramente aturdido por aquella información. No lo entiendo. Si tienes tanto éxito, ¿por qué vives como...? Tartamudeó. ¿Cómo qué, Aiden? Bryce lo miró fijamente. Como una persona normal, como una mujer que no alardea de sus logros. No todo el mundo tiende a alardear de su éxito. Pero podrías tener mejor ropa, joyas, un coche. No necesito eso, respondió Bryce con sencillez. Estoy invirtiendo en el futuro, un fondo de educación para los hijos que nunca tuvimos, una cuenta de jubilación, una obra de caridad. ¿Caridad?, intervino Aiden. Sí, apoyo varios programas educativos para niños desfavorecidos. Les ayudo a obtener una educación financiera, becas universitarias. Aiden la miró como si la viera por primera vez. No te conozco de nada, dijo en voz baja. Porque nunca intentaste averiguarlo, replicó Bryce sin reprensión, limitándose a constatar el hecho. Estabas demasiado ocupado con tu carrera, con tus ambiciones. Se quedaron en silencio, mirándose a través de un abismo de incomprensión que parecía crecer a cada segundo que pasaba. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Aiden. Harrington sabe que eres mi mujer. Todo el mundo lo sabe. Señaló con la cabeza hacia la sala de banquetes. ¿Cómo afectará esto a mi carrera? Bryce sintió que algo se rompía en su interior. Incluso ahora, en el momento de semejante revelación, lo primero que pensaba era en sí mismo, en su carrera. No lo sé, Aiden. Tal vez no. Puede que incluso te ayude ser el marido de una mujer a la que el propio Harrington valora. O se reirán a mis espaldas, dijo sombríamente, un marido que ni siquiera sabía lo que hacía su mujer. Depende de cómo te comportes, replicó Bryce. Si vuelves allí con la cabeza bien alta y orgulloso de mis logros, nadie se atreverá a reírse. Aiden la miró durante un largo instante. Has cambiado, Bryce. Antes no eras tan... directa. Siempre he sido así, dijo en voz baja. Pero no te diste cuenta. En ese momento se abrió la puerta de la terraza y apareció Weston Holloway. Pido disculpas por la intrusión, dijo, pero Harrington pregunta por los dos. Quiere presentarle a Bryce a su esposa. Enseguida vamos, contestó Bryce, sin apartar los ojos de su marido. ¿Aiden? Se enderezó, se ajustó la corbata y se puso la chaqueta. Sí, por supuesto, dijo con una sonrisa profesional que no tocaba sus ojos. No puedes hacer esperar al señor Harrington. Volvieron a la sala de banquetes, donde Harrington conversaba con una elegante mujer de mediana edad. Al verlos, hizo un gesto con la mano. «Ah, ahí están. Elizabeth, te presento a Bryce Winthrop, la analista financiera de la que te hablé.
y a su marido Aiden Crawford, uno de nuestros prometedores empleados en fusiones y adquisiciones. Elizabeth Harrington, una rubia alta de ojos astutos, miró detenidamente a Bryce. Mi marido me ha hablado mucho de usted, señorita Winthrop. Rara vez se impresiona con las habilidades de alguien, así que usted debe ser realmente excepcional. Gracias, señora Harrington, contestó Bryce con modestia. Su marido exagera mis méritos. Murdoch nunca exagera cuando se trata de dinero, dijo Elizabeth con una leve sonrisa. Y por favor, llámame Elizabeth. Se volvió hacia Aiden. Señor Crawford, debe de estar muy orgulloso de su esposa. Aiden vaciló un momento, pero luego su rostro adoptó una expresión de auténtico orgullo, o al menos una muy buena imitación de él. Inmensamente, señora Harrington. Bryce siempre ha tenido un talento excepcional. Y modesto por lo que parece, dijo Elizabeth. Una combinación poco frecuente en nuestro mundo. Murdoch Harrington puso la mano en el hombro de Bryce. Le estaba hablando a Elizabeth de mi oferta. Señorita Winthrop, espero que la acepte. Necesitamos talentos como usted. Prometo considerarlo seriamente, señor Harrington, respondió Bryce. Tendré que discutir los detalles con el señor Holloway. Por supuesto. Harrington asintió. Los negocios son los negocios, pero espero una respuesta favorable. El resto de la velada transcurrió como un borrón. Bryce charlaba con los invitados, respondiendo preguntas, discutiendo estrategias de inversión. Aiden permanecía cerca, sonriendo, asintiendo, haciendo de marido orgulloso. Pero Bryce podía ver la tensión en sus ojos, en la línea de sus hombros. Cuando por fin llegó la hora de irse, Harrington los acompañó personalmente a la salida. Señorita Winthrop, dijo, estrechándole la mano, esta ha sido una velada inolvidable. Espero su decisión sobre mi propuesta. La tendrá en los próximos días, señor Harrington, prometió Bryce. Se volvió hacia Aiden. Señor Crawford, su esposa es un tesoro. Cuídela bien. Lo sé, señor, respondió Aiden con una sonrisa falsa. Salieron del restaurante en la fresca noche. Weston se despidió de ellos y subió a un taxi que le esperaba. ¿Llamo a un coche?, preguntó antes de cerrar la puerta. Iremos andando, contestó Bryce. Tenemos que hablar. Weston asintió comprensivo y se marchó. Bryce y Aiden permanecieron de pie en la acera. Había un pesado silencio entre ellos. Bueno, dijo finalmente Aiden sin mirarla, ha sido una velada interesante. Sí, asintió Bryce. Interesante. Caminaron lentamente por la calle en dirección a la casa. Lacey era preciosa por la noche. Las luces de los escaparates, las farolas, alguna que otra estrella visible a través de la bruma de la ciudad. ¿Aceptará su oferta?, preguntó Aiden tras unos instantes de silencio. No lo sé, respondió Bryce con sinceridad. Es una gran oportunidad, pero me encantan las inversiones River. Weston me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mí. Aiden asintió. Lo entiendo. Volvieron a quedarse en silencio. Entonces Aiden se detuvo y se volvió hacia ella. Bryce, yo no sé qué decirte. Todo este tiempo he estado pensando, balbuceó. He sido un idiota. Sí, lo has sido, asintió ella con calma. Él sonrió con tristeza. ¿No me apoyas? Te he estado apoyando durante demasiado tiempo, Aiden. Confirmado tu visión distorsionada sobre nosotros dos, sobre cuál de los dos vale algo. Su rostro se contorsionó de dolor. Siempre creí que te protegía. Del cruel mundo de los negocios, de la gente que te haría daño. No, lo interrumpió Bryce con suavidad. Protegías tu visión del mundo, tu posición de marido fuerte y exitoso que cuida de la ingenua mujercita. Él apartó la mirada, y Bryce se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué nos va a pasar? Bryce miró al cielo nocturno, a las estrellas lejanas, a la ciudad que se extendía a su alrededor.
Luego volvió a mirar al marido al que una vez había amado con todo su corazón. No lo sé, Aidan. De verdad que no lo sé. Bryce se despertó temprano. La luz del sol apenas se filtraba por las cortinas, pintando la habitación de suaves tonos grises. Aidan dormía a su lado, de espaldas a la pared. Incluso dormidos, la distancia que se había creado entre ellos a lo largo de los años seguía ahí. La noche anterior parecía un sueño. Después de aquella conversación en la calle, habían vuelto a casa en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Sin mediar palabra, se dedicaron a sus habituales quehaceres nocturnos. Él se duchó. Ella miró el correo. Luego se fueron a la cama, aún en silencio, como si ambos tuvieran miedo de continuar una conversación que podría cambiarlo todo. Bryce se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a su marido. Salió en silencio del dormitorio y se dirigió a la cocina. Se preparó un té y se sentó junto a la ventana contemplando la ciudad despierta. Los recuerdos de la noche anterior se repetían en su mente. La cara de sorpresa de Aidan cuando la vio con Harrington. Su palidez cuando el dueño de la empresa reconoció públicamente su mérito. La incómoda conversación en la terraza. Y luego las falsas sonrisas, el falso orgullo, la exhibición de la pareja perfecta ante los que les rodeaban. Todo era tan familiar. Aidan siempre había sido un maestro en crear la impresión correcta. Incluso ayer, cuando su mundo se había puesto patas arriba, había recuperado rápidamente el control de sí mismo, se había puesto la máscara y había seguido interpretando el papel. Pero ahora, Bryce podía ver claramente lo cansada que estaba de la actuación. Sacó el teléfono y marcó un mensaje a Weston. «Necesito un día para pensármelo. Mañana te comunicaré la decisión sobre la propuesta de Harrington». La respuesta llegó casi de inmediato. «Claro, descansa un poco. Y, Bryce, decidas lo que decidas, te apoyaré». Aquella simple frase la conmovió. A diferencia de Aidan, Weston siempre había creído en ella, le había dado margen para crecer, la había valorado por su profesionalidad, no por ajustarse a unas expectativas. El sonido de unos pasos interrumpió sus cavilaciones. Aidan apareció en la cocina, despeinado, con ojeras, claramente privado de sueño. «Buenos días», dijo, dirigiéndose a la cafetera. «Buenos días», respondió Bryce, observando sus movimientos habituales. Se preparó un expreso y se sentó frente a ella. «¿No fuiste a trabajar?» Se tomó el día libre. Dio un sorbo a su té. Algo en lo que pensar. Aidan asintió, mirando su taza. ¿La oferta de Harrington? Algo más que eso. Se hizo el silencio. Aidan parecía querer decir algo, pero no se atrevía. «Deberías aceptar su oferta», dijo por fin. «Es una oportunidad tremenda. Harrington puede abrirte puertas con las que la mayoría de los analistas solo sueñan». Bryce lo miró detenidamente. «¿Y tu carrera? ¿No sería raro que tu mujer empezara a trabajar para tu jefe?» Aidan arrugó la nariz. «Sería raro, pero puedo soportarlo», sonrió débilmente. «Después de todo, te has ganado esta oportunidad». «Lo he hecho», asintió Bryce. «Pero es extraño oírte decir eso ahora, cuando ayer por la mañana dijiste que no pertenecía a la élite». Aidan se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Estaba equivocado, no lo sabía. «Eso es, Aidan». Bryce dejó la taza sobre la mesa. «No lo sabías porque nunca te interesó. En 6 años de matrimonio, nunca me preguntaste qué hacía realmente. Te hiciste una idea sobre mí y no quisiste cambiarla». «Bryce, eso no es justo». «No, es totalmente justo». Ella lo miró directamente a los ojos. «Cuando te conocí, eras diferente. Atento, interesado, abierto. Pero con cada escalón que subías, te volvías más y más arrogante. Empezaste a mirarme por encima del hombro, pensando que era una carga que arrastrar detrás de ti». «Eso no es cierto», argumentó Aidan, pero su voz sonaba insegura. «¿No? Entonces,
¿Cómo explicas tus constantes comentarios sobre que no soy lo bastante sofisticado, lo bastante culto, lo bastante sociable? Bryce sintió que el resentimiento que llevaba años acumulando por fin estallaba. ¿Recuerdas cómo me enseñaste a comportarme en tu primer evento corporativo? ¿Cómo me dijiste que tenía que leer más para mantener la conversación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te avergonzabas de mi simple origen? Aiden permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. Te quería, Aiden. Por eso te toleraba, por eso intentaba encajar. Pero en algún momento me di cuenta de que me estaba perdiendo. Así que decidí dividir nuestras vidas en dos. En casa era el Bryce que tú querías que fuera, y en el trabajo era mi verdadero yo. No te pedí que fingieras, dijo Aiden en voz baja. ¿No me lo pediste? Bryce sonrió con amargura. Aiden, te encogías cada vez que mostraba mi mal genio. Ponías los ojos en blanco cuando te daba mi opinión sobre asuntos económicos. Me interrumpías a medias si pensabas que estaba diciendo tonterías. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera te diste cuenta de que lo estabas haciendo. Aiden alzó los ojos hacia ella, llenos de incomprensión y dolor. Si eras tan malo conmigo, ¿por qué no te fuiste antes?, se preguntó Bryce. En serio, ¿por qué? Probablemente porque esperaba que cambiaras, que verías mi verdadero yo. Ella negó con la cabeza. Pero no fue así. Tuvo que venir Murdoch Harrington para que te dieras cuenta de mis habilidades. Eso no es justo, Bryce. Siempre supe que eras inteligente. Pero no creí que pudiera estar a tu mismo nivel, terminó por él. Acéptalo, Aidan. Lo que te chocó ayer no fue que yo gestione la cartera de Harrington, sino que él me respete, que puedo hablar de igual a igual con gente de su círculo, que puedo eclipsarte. Aiden abrió la boca para objetar, pero luego la cerró y bajó la cabeza. Tienes razón, dijo al fin. Estoy acostumbrado a tener éxito, acostumbrado a ser el que trae el dinero a la familia, el que toma las decisiones. Cuando nos conocimos, tú eras solo un camarero y yo un financiero prometedor. Eso creó un patrón en mi cabeza y yo no podía deshacerme de él. Bryce lo miró detenidamente. Por primera vez en mucho tiempo, Aiden fue sincero con ella. Gracias por tu sinceridad, dijo ella. Pero, ¿ves cuál es el problema? Incluso ahora estás hablando de ti mismo, de tus sentimientos, de tu ego. No me preguntas cómo ha sido para mí sentirme invisible todos estos años. Aiden levantó la vista. Tienes razón, dijo en voz baja. Soy un mal marido, Bryce, pero puedo cambiar. Ahora que sé la verdad, todo será diferente. Te apreciaré, respetaré tus logros. Bryce lo miró y no sintió más que cansancio. Tal vez sí que podía cambiar. ¿Pero quería ella darle esa oportunidad? ¿Quería pasar más años al lado de un hombre que apenas ayer se había dado cuenta de su valía? Me voy, Aiden, dijo ella con sencillez. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué, Bryce? No, espera, hablemos. Ya estamos hablando. Ella se levantó de la mesa. Ya he tomado mi decisión. Lo de anoche fue la gota que colmó el vaso. ¿La gota que colmó el vaso? Él también se levantó. Bryce, anoche cambió todo. Ahora sé quién eres realmente. Estoy orgullosa de ti. No estás orgullosa de mí, dijo cansada. Estás orgulloso de que Harrington me aprecie. Solo llegué a ser valiosa para ti cuando conseguí la aprobación de gente importante. Eso no es verdad. Es verdad, Aiden. Bryce se acercó a la ventana y miró la ciudad. ¿Sabes cuántas veces he pensado en irme en el último año? Docenas. Pero siempre encontraba razones para quedarme. Me decía a mí misma que no estabas tan mal, que todos los matrimonios pasan por dificultades, que solo había que tener paciencia. Se volvió hacia él. Pero ayer me di cuenta de que no puedo más. No quiero ser paciente. No quiero estar cerca de un hombre cuyo valor para mí viene determinado por las opiniones de los demás.
Aiden dio un paso hacia ella. Bryce, por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. No, Aiden. Ella negó con la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. Destruiste algo importante entre nosotros y no sé si se puede reparar. Y no estoy segura de querer intentarlo. La miró como si la viera por primera vez. Tal vez lo estaba. Tal vez era ahora cuando realmente estaba viendo al verdadero Bryce. ¿A dónde vas a ir?, preguntó tras una pausa. Tengo un piso. Ella sonrió débilmente al ver su cara de sorpresa. Sí, Aiden, otra sorpresa. Lo compré hace un año, como una inversión, me dije. Pero debía de estar preparándome inconscientemente para este día. No me lo dijiste. ¿Por qué no preguntaste? Bryce suspiró. Nunca te interesaste por cómo administraba mi dinero. Te bastaba con que yo pagara mi parte por este piso y no te pidiera nada extra. Aiden parecía atónito. Has pensado en todo. No del todo. Ella negó con la cabeza. No tenía pensado irme esta noche, pero ahora me doy cuenta de que era la decisión correcta. Para los dos. Pasó junto a él hasta el dormitorio y sacó una maleta del armario. Luego empezó a doblar la ropa metódicamente. Aiden la siguió como una sombra. No puedes irte sin más, dijo. Tenemos una vida compartida, cuentas compartidas. ¿Cuentas compartidas? Bryce lo miró sorprendida. Aiden, nunca hemos tenido cuentas compartidas. Insististe en tener las finanzas separadas desde el principio. ¿Te acuerdas? Así sería más fácil controlar los gastos. Se quedó callado, obviamente recordando sus propias palabras. Por lo demás, continuó Bryce doblando el jersey, no reclamo nada de este piso. Lo único que quiero son mis pertenencias personales. No estoy hablando de posesiones, exclamó Aiden. Tenemos una vida compartida, recuerdos compartidos, planes compartidos para el futuro. Bryce se detuvo y lo miró. ¿Qué planes, Aiden? Llevamos años viviendo como compañeros de piso. Tú estás ocupado con tu carrera, yo con la mía. Incluso hemos dejado de hablar de hijos, aunque una vez fue nuestro sueño. Podemos retomar esas conversaciones, se apresura a decir. Podemos planear una familia, hijos. No quiero tener hijos con un hombre que no me respeta, replicó Bryce en voz baja pero con firmeza. No quiero que mi hijo o mi hija vean a su padre menospreciando a su madre. Aiden se puso pálido. Yo no soy así. Lo eres, Aiden. Bryce cerró la maleta. Y lo triste es que ni siquiera te das cuenta. Miró alrededor de la habitación, comprobando si había olvidado algo importante. Luego sacó el joyero de la mesita de noche y lo metió en el bolso. Bryce, por favor. Aiden le cogió la mano. Al menos intentémoslo. Vayamos a un consejero matrimonial, hablemos con alguien. Ella le soltó la mano con suavidad. No, Aiden, he tomado una decisión. ¿Por lo de anoche? ¿Porque no sabía lo de tu trabajo? Eso no es justo, Bryce. No me dijiste nada. No fue solo por eso, dijo con calma. Por todo lo que ha pasado estos años, por todas las veces que me has hecho sentir que no era lo bastante buena para tu mundo, por todas las veces que has desestimado mis opiniones, por todas las veces que me he sentido pequeña a tu lado. Recogió su maleta y se dirigió a la salida. Aiden la siguió. No puedes irte así. Se oía la desesperación en su voz. Bryce, te quiero. Ella se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. ¿Me quieres? ¿O es que tienes miedo de quedarte solo? ¿Miedo de que, ahora que Harrington conoce mis habilidades, pueda tener más éxito que tú? Aiden retrocedió como si le hubiera pegado. Algo brilló en sus ojos. ¿Quizá la verdad? Es cruel, dijo en voz baja. La vida puede ser cruel a veces, replicó Bryce. Pero sabes una cosa, te estoy muy agradecido. ¿Agradecido? Parecía confuso. Sí, asintió. Si no hubiera sido por ti, quizá nunca habría encontrado la fuerza para demostrar mi valía.
Tu abandono me hizo trabajar el doble para demostrarme a mí misma que valía algo. Bryce abrió la puerta. Adiós, Aiden. Me pondré en contacto contigo a través de tu abogado por lo del divorcio. Bryce, espera. Él la agarró del hombro. ¿Qué hay de la oferta de Harrington? Si la aceptas, trabajaremos en la misma empresa. Nos veremos todos los días. Ella le miró con calma. No he decidido si aceptar su oferta, pero si lo hago, nos comunicaremos como profesionales. Nada más. Aiden retiró lentamente la mano del hombro de ella. En sus ojos se leía la derrota. ¿Te vas de verdad? Sí, respondió Bryce con sencillez y salió por la puerta. 3 meses después, Bryce estaba sentada en su nuevo despacho en el céntrico edificio de Harrington Financial. Detrás de la pared de cristal había una vista de la ciudad, empapada de sol primaveral. Sobre el escritorio había una foto de sus padres y un ramo de flores frescas, un regalo de sus compañeros para celebrar la finalización con éxito del primer gran proyecto bajo su dirección. Había aceptado la oferta de Harrington con una condición: mantener su relación con River Investments. Ahora dirigía un fondo de inversión conjunto entre las dos empresas, especializado en tecnologías innovadoras. Weston apoyó plenamente su decisión, reconociendo que habría nuevos horizontes no solo para Bryce, sino también para su empresa. La vida en el nuevo piso era inesperadamente cómoda. Pequeño pero luminoso, reflejaba el propio gusto de Bryce: colores vivos, libros sobre finanzas e historia del arte, algunos cuadros de artistas locales. No era el frío minimalista de su casa con Aiden, sino cálido y acogedor. El proceso de divorcio había seguido su curso. Aiden no impugnó su decisión, lo que lo hizo más fácil. Se vieron unas cuantas veces en la oficina, saludándose con la cabeza, intercambiando frases educadas, sin intimidad, sin recuerdos. Era como si aquellos 6 años hubieran sido un sueño del que ambos habían despertado. Sonó el teléfono. El nombre de Harrington apareció en la pantalla. «Aquí Bryce Winthrop», respondió ella. «Señorita Winthrop», la voz de Harrington sonaba complacida. «Acabo de ver el informe sobre nuestro nuevo fondo. Impresionantes resultados en el primer trimestre». «Gracias, señor Harrington». Bryce sonrió. «Pero esto es solo el principio. Tengo algunas ideas para ampliar la cartera. De eso quería hablarle. ¿Te pasas por mi despacho dentro de media hora? Elizabeth también estará allí. Le interesa tu idea de invertir en empresas emergentes de mujeres». «Claro, estaré allí dentro de 30 minutos». Terminada la conversación, Bryce se reclinó en la silla y miró la ciudad por la ventana. ¿Quién iba a pensar que la humillante velada en la que Aiden se había negado a llevarla a la fiesta de empresa daría un vuelco semejante a su vida? El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Pierce. «¿Cena esta noche a las 8? Celebrando tu éxito». Bryce sonrió y contestó: «Claro, reserva en el Lazy Royal». Guardó el teléfono y abrió una carpeta de archivos para una próxima reunión. La vida seguía su curso, según sus propias reglas y condiciones, y esto no era más que el principio.